Gracias, hermano Julio, muchas gracias. Hermanas y hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Espero que estén bien, que la gracia de Dios y la paz de Dios siempre esté con todos ustedes, mis hermanos. Me da gusto poder estar aquí, poder verles otra vez. Aunque no nos conocemos en persona, sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos mantiene unidos y damos gracias a Dios por eso, hermanos. Pues vamos a entrar a escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Voy a compartirles una presentación por PowerPoint que sea de bendición para todos ustedes. ¿Ya la ven, hermanos? Sí, hermano. Ok, perfecto. Me da alegría que ya la puedan ver. Bueno, ¿qué les parece, hermanos, si antes de empezar oramos? Si me permiten orar y vamos a entrar en materia, hermanos. Oremos. Padre amado, Padre Santo, queremos darte gracias por este día que nos das, la oportunidad de poder estar aquí, de poder conocer a nuevos hermanos y hermanas que están también como yo en el camino para llegar a ese lugar tan especial que tú nos estás preparando hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, de verdad, porque eres un Dios bueno, un Dios bondadoso y nos permites tener vida y poder disfrutar un poco de tu palabra, que tú nos animas a llenarnos constantemente. Gracias, Padre, por la bendición de la tecnología, porque sin ella, Padre, no pudiéramos tener este tipo de conferencias. Gracias, Señor, por el amor tan grande que tienes por nosotros, por el amor a nuestro país. Queremos pedirte que sigas siendo tú el que bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que hoy vamos a estar viendo se refiere a los cambios son necesarios. ¿Y por qué es tan importante cambiar, hermanos? Necesitamos cambiar porque no podemos tener la misma vida que nos regía antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque era mala, era incorrecta delante de los ojos de Dios, porque el día de hoy no nos hace ningún bien. Necesitamos recordar que no podemos ser las mismas personas que éramos antes de conocer la palabra. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos ser personas que amen de la palabra, que hagan lo correcto delante de los ojos de Dios. No podemos ser las mismas que éramos antes, hermanos. Y por eso es tan importante y tan necesario estar cambiando conforme lo dice la palabra. El versículo clave que hoy quiero que podamos ver son dos, hermanos. El primero es segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y Romanos capítulo 12, versículo 2. Vuelvo a repetir, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y Romanos 12, versículo 2. Dice así el primero, hermanos. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Vuelvo a repetirlo. Así todos nosotros que Él con el rostro descubierto reflejamos como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo reconocía, hermanos, que nosotros somos la viva imagen de Jesucristo. Somos la viva imagen de lo que es Dios en todo lo que puede significarse para nosotros. Es por eso tan importante que no podemos ser iguales que antes. Es por eso que es importante que nosotros tenemos que ser diferentes y que tenemos que nosotros emanar la pureza y la imagen de lo que es Jesucristo hoy en día. Sabemos que no lo podemos ver, sabemos que no conocemos la cara de Dios, pero la gente puede saber que quién es Dios por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hacemos en nuestra vida y cómo nosotros reflejamos la imagen de Dios
en todas las acciones que hacemos día con día. Por eso es tan importante ser diferentes, hermanos, porque de esta manera nosotros podemos animar a personas que aún no conocen de la palabra, incluso a nuestros propios hermanos y hermanas, que sabemos que son parte del reino de Dios, pero que aún así, aún no han podido dar el cambio necesario que necesitamos en nuestra vida espiritual. Y para eso estamos aquí, hermanos, para transformarnos, para apoyarnos, para animarnos, para ser diferentes y para poder ser de ánimo para las personas que aún a lo mejor les está costando llevar un cambio radical en su vida. Y necesitamos encontrar eso, hermanos, en nuestra vida espiritual. Por eso insisto, no podemos ser las mismas personas que éramos antes. Necesitamos ser diferentes. El otro versículo que vamos a leer es Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, cual es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sabemos que el mundo tiene un estilo de vida, tiene una forma de ser, ¿no? Y yo creo amigos, amigas, incluso familiares que no conocen de la voluntad de Dios, se amoldan a este estilo de vida. Y por eso nosotros que estamos haciéndolo diferente a lo que hace el mundo, a veces llegamos a ser como bichos raros para la sociedad. Porque no estamos haciendo lo que la mayoría de las personas hacen. Y eso es lo importante y lo interesante aquí, mis hermanos, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del mundo. Ese es el trabajo de Satanás principalmente, que nosotros, que a pesar de que conozcamos a Dios, volvamos a regresar a la vida anterior que teníamos antes, que nos amoldemos al mundo, que es lo que realmente hacíamos antes de conocer de la gracia de Dios. Pero ahora la palabra nos anima, no puedes vivir como vive el mundo. No puedes robar, no puedes mentir, no puedes quitarle la vida a alguien, no puedes maldecir a una persona porque va en contra de los decretos de Dios. Y por eso es tan importante, mis hermanos, que no seamos así, que seamos diferentes, que en nuestro cuerpo, a lo mejor no físico, pero en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a las personas, se refleje la viva imagen de Jesucristo, para que más y más las personas puedan conocer de la gracia de Dios y también puedan ser transformados a su imagen, como dice Romanos y Corintios. Por eso es tan importante, mis hermanos, poder realmente reaccionar en esta parte de nuestra vida. Yo no sé cómo estamos viviendo el día de hoy, no sé qué situaciones tan complicadas estás viviendo tú. Lo que sí te puedo decir es que necesitamos ser diferentes. Necesitamos hacer cambios radicales en nuestra vida para que la gracia de Dios siga abundando en nosotros, pero también nosotros podamos seguir preparados para poder ir con Jesús en el día final, cuando Él venga a recogernos. Claro que nos va a juzgar, nos va a decir lo malo que hemos hecho, pero Jesucristo le va a decir al Padre: Padre, Oscar hizo y aceptó mi sacrificio y por eso te pido que lo lleves con nosotros a vivir en las regiones celestiales. Así lo va a hacer con Julio, lo va a hacer con Emma, con todos los que estamos aquí, pero tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes para poder llegar a ese lugar, para poder estar felices con nuestro Dios y poder vivir en las regiones celestiales, mis hermanos. Pero es importante transformación. Y de hecho dice aquí esta parte, mis hermanos, de la presentación. Dios te está transformando por un gran propósito, pero para que seas diferente necesitas hacer cambios en tu vida. No puedes ser la misma persona que eras antes. Tienes que hacer cambios que realmente transformen tu vida espiritual. Y sabemos que es un trabajo difícil, porque aún así, a pesar de que Dios está con nosotros, Satanás siempre va a buscar la manera de alejarnos de la presencia de Dios. Siempre va a buscar que nosotros estemos tristes y desanimados.
Pero es por eso que debemos dejar que el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios esté siendo el que nos rija realmente en nuestra vida espiritual para poder seguir adelante. Necesitamos aprender a dejar que Dios transforme tu vida para que podamos estar listos cuando Él venga por última vez. Yo quiero hoy compartir, mis estimados y estimadas, 3 puntos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema, pero también a poder entender la necesidad de cambiar en nuestra vida y no ser las mismas personas que éramos antes. El primer punto: todo cambio amerita dejar nuestra vida pasada. No podemos seguir rigiéndonos por lo que éramos antes. Necesitamos hacer cambios radicales en nuestra vida espiritual para que podamos seguir creciendo y madurando en la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ver 2 claros ejemplos. El primero está en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Voy a pedirle a nuestro hermano Joel Robles, por favor, que me ayude a leer Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6, por favor, hermano. O otro hermano, por favor, que me ayude a leer Filipenses. ¿Sí está Dice, en la hermano. mano? Listo, hermano, lo tengo ya. Ok, adelante, hermano. Dice, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, hermano Joel, qué amable. Fíjense, Pablo entendía la necesidad de que nosotros teníamos que estar cambiando constantemente. Y él nos asegura aquí a través de Filipenses que Dios va a seguir perfeccionando y que va a terminar esa buena obra que ya empezó desde el día que nacimos, espiritualmente hablando, hermanos. Entonces, él ya sabía, Pablo entendió perfectamente que nosotros necesitamos cambiar, que no podemos seguir siendo los mismos. Y he escuchado una frase que más adelante vamos a estar viendo: todo cambio genera una resistencia. Y sí, hermanos, claro que va a generar resistencia, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir un estilo de vida, a una forma de ser, una forma de comportarnos, y que alguien te venga y te diga que no está bien la manera de que estás viviendo, claro que nos va a molestar, claro que nos va a afectar en cierta manera, pero la palabra es clara que necesitamos ser transformados a la imagen de Dios para poder vivir diferentes en nuestra vida espiritual. Entonces no podemos seguir siendo los mismos, hermanos. Necesitamos cambiar. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, por favor. Hermana Marisol, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Marisol Torres, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, por favor, hermanita. Claro que sí, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciando conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanita, gracias. Fíjense el versículo 24, cómo termina el autor de Efesios.
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada e imagen de Dios, en verdadera justicia y sanidad. Nosotros necesitamos dejar que el Señor esté transformando nuestra vida constantemente. Nosotros necesitamos dejar que Dios esté cambiando nuestro estilo de vivir para poder seguir siendo transformados y que la ropa vieja que teníamos espiritualmente nos las quite y que podamos ponernos la nueva ropa, que es la ropa de justicia y verdad, para poder ser diferentes, hermanos. Porque si nosotros no dejamos que Dios transforme nuestra vida, probablemente vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir estando lejos de la presencia de Dios y por eso nuestra vida, en lugar de avanzar, vamos a estar en un momento que nos vamos a sentir estancados. Y yo creo todos, hermanos, de alguna u otra manera estamos en ese proceso de cambio, pero necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar a cambiar para que podamos ser diferentes, ¿no? Aquí al final de la presentación dice, Jesús llamó a Pedro para ser un pescador de hombres y a Pablo de Tarso para ser un gran maestro. Ellos tenían un trabajo antes de lo que ahora se dedican para servir a Dios. Nosotros igual, de la misma manera. A lo mejor lo que trabajamos antes era algo que pertenecía a este mundo, pero ahora somos llamados a ser hijos de Dios y predicar la palabra también para las personas que aún no conocen. Y eso es parte del cambio, hermanos. Hacer cosas diferentes que probablemente antes no hacíamos por temor o por X razón, pero ahora somos llamados a ser diferentes, a ser maestros de la palabra, a compartir a las personas que no conocen de Dios, a que nosotros podamos ser también amigos y hermanos de otros compañeros de la fe que aún están en ese constante crecimiento, pero necesitamos cambiar también para poder llegar a esa parte de nuestra vida que el Señor nos anima a hacer, compartir la palabra de Dios. Entonces no olviden este punto, todo cambio merita dejar nuestra vida pasada. No podemos ser los mismos que antes, mis hermanos. El segundo punto habla sobre los cambios que Dios hará en ti. Y sí, yo creo es bien complicado, incluso a veces nos pone un poco nerviosos saber qué cosas va a estar transformando en nuestra vida, porque no sabemos qué cosas son y no sabemos qué cosas vamos a tener que dejar para que podamos hacer radicalmente estos cambios, hermanos. Y vamos a leer 3 versículos importantes aquí. Efesios capítulo 2, verso 1, por favor. Y fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y ese es el primer cambio, hermanos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, y se conducían según el que gobernaba las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. El primer cambio radical que vamos a tener en nuestra vida, hermanos, son cambios espirituales. ¿Por qué espirituales? Nosotros nos regíamos por lo que decía Satanás en este mundo, ¿no? Que mintiéramos, que si podíamos robáramos dinero, que si podíamos, hiciéramos lo malo y pudiéramos nosotros hacer cosas que no estaban bien para la palabra de Dios. Pero ahora nuestro Padre nos anima a que los cambios que vamos a hacer es los cambios espirituales que necesitamos en nuestra vida. Amar, proteger a las personas, buscar mi relación con Dios personalmente y no con Satanás, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a ser mejores para Dios, hermanos. Tratar de cambiar en estos cambios espirituales que necesitamos tener en nuestra vida espiritual para ser diferentes ante los ojos de nuestro Dios, hermanos. Entonces, uno de los principales cambios que necesitamos dejar que el Señor siga trabajando es en lo espiritual. Que no nos amoldemos a lo que dice este mundo, sino vayamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. El segundo cambio está en Efesios capítulo 4, versículo 28. Unos cambios de actitud dice aquí. Y vamos a leerlo, por favor.
Efesios capítulo 4, versículo 28. Y dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y sí es cierto, hermanos, necesitamos a veces cambiar de actitud, necesitamos ver la vida de una perspectiva diferente. ¿Y cómo cambiamos actitud cuando estamos viviendo situaciones difíciles o adversas en nuestra vida, hermanos? Yo creo la primera parte que necesitamos hacer es empezar orando con nuestro Dios. Empezarnos a hacer el hábito de la oración con nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Nosotros no vamos a cambiar si nosotros no le decimos a Dios que nos ayude a cambiar. Él ante todo, hermanos, Él conoce todas las cosas que están dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Él sabe todo lo que estamos luchando, pero Él quiere y ama que nosotros le podamos orar, podamos a pasar un tiempo de oración con Él y decirle esas cosas que queremos cambiar, esas actitudes que queremos mejorar en mi vida para que seamos diferentes. Entonces, si nosotros queremos cambiar, hermanos, pero no queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos compartir su evangelio a las personas que aún no conocen, es imposible que Dios haga cambios en nuestra vida, porque la actitud es la misma que teníamos antes, que queríamos estar lo más lejos de la presencia de Dios. Pero ahora que estamos haciendo un cambio radical en nuestra vida, necesitamos aceptar esas actitudes que sabemos que van a ser para nuestro bienestar espiritual y que nos van a ayudar a ser mejores delante de los ojos de Dios. Y por eso es tan importante, mis hermanos, esos cambios de actitud que tenemos que tener, ¿no? Si robabas antes, ahora no robes. Si mentías, ahora trata de no mentir. Trata de siempre decir la verdad ante cualquier situación, ¿no? Mi mamá siempre me decía a mis hermanos, todo acto tiene una responsabilidad buena o mala. Y ¿saben qué? Hasta el día de hoy es algo que siempre recuerdo en mi corazón. Porque he aprendido que si hago algo malo en mi vida, va a traer una consecuencia negativa. De alguna otra manera va a llegar esa consecuencia a mí. Pero si tengo una actitud positiva ante cualquier situación, la consecuencia siempre va a ser positiva para mí. Porque va a ser algo bueno para nosotros. Y creo que eso aplica también para nuestra vida espiritual, hermanos. Si hacemos buenas cosas, van a llegar cosas de bendición para mi vida. Pero si hago algo malo que va en contra de los decretos de Dios, por supuesto la consecuencia va a ser negativa y me va a estar alejando más de la presencia de Dios. Pero es bien importante que siempre nuestras actitudes sean buenas para agradar a nuestro Dios. Ahora vamos a leer Mateo 8, versículo 18 al 22. Los cambios sociales, hermanos, en general. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, por favor. Y dice, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago, y se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es interesante, hermanos, porque cuando nosotros nos bautizamos, yo creo la mayoría de nosotros empezamos con ese ímpetu de ánimo, de realmente cambiar, de conocer más de las cosas de Dios, de ir a la iglesia todos los domingos. Si hay reuniones entre semana, pues nosotros queremos ir ahí, queremos ser partícipes de estos cambios que necesitamos para nuestra vida. Pero conforme va pasando el tiempo, yo creo ese ánimo va bajando poco a poco. Y en lugar de seguir con ese ánimo que teníamos al principio de nuestra vida espiritual, poco a poco se va cayendo. Incluso podemos llegar a
aburrirnos de las cosas de nuestro Dios, hermanos. Pero aquí entra, hermanos, que cuando nosotros tenemos que seguir a Cristo, tenemos que olvidarnos de todo lo que éramos antes, de todas las cosas, incluso malas, que éramos partícipes. Porque de esta manera nosotros vamos a entregar a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y estamos diciéndole a Dios, Señor, todo lo que soy te lo entrego a ti y quiero que me ayudes a cambiar. Y no estás diciendo, Señor, quiero seguirte, pero déjame seguir haciendo esto que es malo para mi vida espiritual. Dios no quiere eso, hermanos. Quiere que cambiemos incluso en aquellas cosas que participábamos, que sabemos ahora que son malas para nuestra vida espiritual. Quiere que nosotros la dejemos y que sigamos a Él en todas las cosas posibles para poder tener una vida espiritual agradable a Él. Pero necesitamos renunciar incluso a aquellas cosas que sabemos que no son de bienestar para nosotros. Pero necesitamos aprender a reconocer que esas cosas Dios quiere cambiar en nuestra vida espiritual. Cambios espirituales, cambios de actitud y por supuesto todas las cosas que participamos socialmente, que en cierta manera renunciamos a ellas cuando no son correctas o buenas delante de los ojos de Dios. Es importante eso, hermanos. Y dice aquí en la presentación, todo cambio genera una resistencia, pero no puedes aspirar a mejorar. No creas que avanzarás en tu vida espiritual haciendo lo mismo y actuando igual. Recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien y todos los cambios que Dios hace y hará en ti es para hacerte crecer. Y si en este proceso te llegas a sentir un poco desanimado, Él estará allí para consolarte y animarte. Yo creo que es de las promesas que Dios hace, hermanos, para todos nosotros, que su Espíritu va a estar siempre con nosotros, que la presencia misma de Dios va a estar ahí para animarnos y para protegernos de cualquier situación adversa que llegue a nuestra vida. Claro que todo cambio va a ejercer una resistencia, pero necesitamos aprender a confiar plenamente en Dios, hermanos, para que este cambio pueda llegar a tu vida. Va a ser muy difícil que quieras cambiar, pero quieras seguir actuando de la misma manera que lo hacías anteriormente. Yo te animo a que dejes trabajar a Dios en tu vida. Yo te animo a que dejes que el Señor te guíe de ahora en adelante para que tu vida pueda ser diferente y pueda ser lo mejor posible, lo más bueno ante los ojos de Dios. Es importante eso, hermanos, dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Vamos a la siguiente presentación y el tercer punto de esta noche, mis hermanos. Los cambios traen consecuencias. Como les decía anteriormente, toda acción siempre va a traer una consecuencia. Y por eso es tan importante que nosotros reflexionemos en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida el día de hoy. ¿Pero para qué, hermanos? Para que podamos entender que las consecuencias que van a venir van a ser de crecimiento y positivas para nuestra vida espiritual. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, del 17 al 22. Y dice así, hermanos. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para que herede la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio y no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús le miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas.
hasta ahí. Y sí, hermanos, yo creo a todos nosotros nos ha llegado a pasar esta situación que le pasó al hombre rico. Él estaba practicando todo lo que el Señor le había dicho anteriormente. Él estaba practicando el ser honrado, el amar a sus padres, todos los mandamientos que nos podemos imaginar que la palabra nos anima a hacer. Este hombre lo estaba haciendo. Estaba haciendo lo mejor delante de los ojos de Dios en esa parte. Pero lo que no podía hacer o lo que le estaba costando hacer era realmente regalar sus riquezas y dárselas a las personas que no tenían que comer. Y yo creo nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana eso hoy en día, hermanos. No estoy diciendo que a lo mejor en las riquezas, pero hay algo que a lo mejor nosotros nos está atando el día de hoy y que no nos permite cambiar del todo ante los ojos de Dios. Y es lo que debemos estar trabajando, hermanos, el día de hoy, a partir de este momento. No sé, a lo mejor aún nos está costando ser honestos, a lo mejor nos está costando dejar de ponerle prioridad al trabajo y no realmente a Dios y que Él nos va a proveer todo lo necesario. No sé qué cosa tú estás luchando el día de hoy, pero yo te animo que aprendas a despojarte de Él para que así puedas seguir completamente a nuestro Padre Celestial. Necesitamos traer cosas nuevas a nuestra vida espiritual para que nos traigan consecuencias positivas también. Pero necesitamos aprender a renunciar de aquello que más sabemos que no nos está dejando comprometernos con nuestro Dios, para que así podamos seguir creciendo y madurando en las cosas de nuestro Dios, mis hermanos. Pero necesitamos aprender a renunciar de aquello que nos está costando hasta el día de hoy hacer, para que podamos cambiar. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, por favor. Sé que son varios versículos y varios capítulos que estamos leyendo, hermanos, pero son importantes porque quiero compartirles que todo lo que estoy diciendo va conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de hermanos. Entonces les animo que lean conmigo, por favor. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, por favor. Dice así: iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguirá donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El otro le dije, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el atrado es apto para el reino de Dios. Hasta ahí, mis hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que seguir a Cristo también requiere dejar comodidades, incluso la familia. Y yo sé que es algo difícil de hacer porque, pues, ¿quién va a querer seguir a nuestro Dios cuando tiene un buen trabajo, cuando tiene una buena casa, cuando tiene un auto, cuando todas las comodidades posibles esa persona las tiene? Claro que le va a costar dejar a Dios, ¿no? Incluso, ¿quién de nosotros sería capaz de, si Jesús nos dijera ahorita, vamos a predicar la palabra a cierta parte del mundo, pero deja todo lo que tienes ahorita y sígueme? Yo creo incluso dejar a nuestra propia familia sería algo que nos costaría mucho trabajo hacer, hermanos. Pero dice la palabra que es necesario hacer esto. Porque pues al final, hermanos, las comodidades cuando vamos a morir no van a irse con nosotros, se van a quedar aquí, ¿no? Incluso la familia, que es tan importante y que es tan especial para nosotros, sabemos que algún día la vamos a dejar de ver, pero tenemos la esperanza de que cuando nosotros vamos a morir físicamente, vamos a poder verlo en ese lugar especial que el Señor nos está preparando hasta el día de hoy. Entonces, al final esto es importante reconocer, hermanos, que
las comodidades no son tan importantes si nosotros no tenemos la vida espiritual que requerimos el día de hoy, hermanos. Necesitamos reconocer que lo primero que necesitamos buscar es la presencia de Dios en nuestra vida, y todo lo demás que necesitamos, incluyendo a nuestra propia familia, el Señor se va a encargar de dárnoslas. Pero necesitamos reconocer que primero debo seguirlo a Él antes de cualquier otra cosa. Antes que el trabajo, antes que las cosas, las comodidades que tenemos el día de hoy, ¿no? Necesitamos reconocer que tenemos que dejar todo esto antes de seguir, para poder seguir a Cristo. Y créanme que Él sabe las necesidades que nosotros requerimos. Necesitamos trabajar para comer, necesitamos dinero para vestirnos, necesitamos dinero para transportarnos, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Pero si lo seguimos primeramente a Él, Él nos va a dar todo lo necesario en nuestra vida espiritual. Pero necesitamos dejar que Él esté trabajando constantemente en nuestra vida. Y Lucas 6, versículo 22, por favor, ya para terminar. Dice así: dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen y cuando los insulte y los desprestigien, porque por causa del Hijo del Hombre. Qué difícil es esta parte, ¿no, hermanos? Gracias a Dios, en nuestro país, hasta en cierto punto todavía no sufrimos discriminación con otros países, ¿verdad? Que hoy en día están sufriendo este tipo de persecución por seguir a Cristo. Pero sabemos que lo recibimos en otras partes, ¿no? Con nuestra propia familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que como les decimos que nosotros somos cristianos o seguimos el camino de Dios, siempre las personas nos van a hacer saber, nos van a decir lo que ese desprestigio que tienen por nosotros como hijos de Dios, pero es importante y es parte de seguir a Cristo, hermanos. No importa si alguien te va a desprestigiar, no importa si alguien te va a odiar por causa de Cristo, tú tienes que primeramente seguir a Cristo antes que todo esto, mis hermanos. Yo sé que es bien difícil tener un hermano, una hermana que amas tanto, que quieres tanto a tu mamá, a tu papá, y que ellos te odien porque tú sigues a Cristo. Pero no hay mejor recompensa, hermanos, no hay mejor regalo que nosotros tengamos la vida espiritual antes que poder tener una relación buena con algún familiar. Porque sabemos que si nosotros tenemos un buen ejemplo, podamos a poder ser de ánimo para que incluso esa persona se pueda llegar a convertir algún día al evangelio. Pero necesitamos estar trabajando en esta parte también, hermanos. Entender que cualquier cambio genera resistencia, pero también reconocer que el cambio es bueno para nuestra vida espiritual, porque nos hace mejores personas a Él, y también es un avance que nos quiere decir que estamos más capacitados y más preparados para llegar al cielo con nuestro Dios. Pero todo esto es parte y consecuencia de ser hijos de Dios, hermanos. Incluso pues que la misma gente nos llega a negar, pero es parte del camino, mis hermanos. Y bueno, ya para terminar, hermanos, cuando Dios llegó a tu vida, Él empezó a transformar tu corazón. Ese corazón que antes era duro como la piedra, ahora lo ha convertido en un corazón sensible. Tu carácter fuerte lo ha suavizado, los vicios que ha ayudado a dejarlos y las debilidades que ahora son tus fortalezas. Y esto es solo el principio de lo que Dios hará en ti. A lo mejor aún estás en un proceso, pero si es así, créeme que estás en las mejores manos, las manos de Dios. Todos esos cambios te llevarán al lugar donde debes estar, el cielo. Créanme, hermanos, que vale la pena cambiar. Créanme que vale la pena ser diferentes para nuestro Dios, hermanos. Pero todo esto requiere que cambiemos, que seamos diferentes ante los ojos de Dios, hermanos. Yo sé que todos estamos en la lucha, yo sé que todos los que estamos aquí estamos trabajando para ese cambio, pero yo les animo a que sigamos dejando que nuestro Dios sea el que nos guíe.
Espero sea de ánimo para todos ustedes, hermanos, y que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos.